Bueno, bienvenidos de nuevo. Buonasera a todos. Buonasera. Esperamos que se encuentren bien, Sí. que hayan tenido una buena semana, buen día, buen año, buen mes, buena vida. Y pues venimos acá a molestarlos otro rato, a ver si compartimos otro espacio. Esta vez escogimos una película que yo diría que se puede considerar un clásico. Sí. Creo que de hecho es un clásico como universalmente Sí, considerado. universal. Sí, cuando uno piensa en una película puede pensar directamente en esta película. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la película? La película se llama El Padrino, The Godfather en inglés, Ujú. y pues como ya dijimos es un clasicazo del cine. Sí, Es una película, yo pensé que era más moderna, ¿Mm? es de 1972, O sea, hace es 50 antigua. años. Este año cumplió 50 años, Wow, eso es medio siglo. eso es medio Eso es siglo. resto. Sí. Y pues digamos que trayendo cosas novedosas, las películas que vamos a hacer, las próximas películas que vamos a hacer van a tener como algo relacionado Ujú. entre todas, y Sí. pues queremos que ustedes adivinen Ujú. o hagan su mejor apuesta sobre Sí. cuál es este tema. Entonces la idea es que esta temporada va a haber un tema, como Ajá. una constante a lo largo de todas las películas de las cuales vamos a discutir. Y la primera fue El El, a- Sendero de la Anaconda, el abrazo de la El serpiente. Abrazo de la Serpiente. Y esta segunda es El Padrino. El Entonces, padrino. la idea no es decirles, pero sí nos gustaría como... Igual creo que necesitarían un poco más de datos Puede ser, sí, para es una sacar. muestra muy pequeña, Sí. es cierto. Ajá. Pero ahí les tiramos el dato por si les interesa. Sí. Y hablando de datos, qué Ah, coincidencia, tengo varios datos. Mm. Digamos que al ser esta película tan reconocida, tiene bastantes cosas curiosas, entonces Ujú. encontré bastante información Ok. y resumí mucha de esa. Entonces, esta película ganó Oscar a mejor película, a mejor actor y a mejor guión adaptado. Ujú. A mejor actor se lo ganó Marlon Brando, Clarísimo. que Sí. hace de Vito Corleone, Qué gonorrea de que papel. yo creo que es un papel que ha pasado a la historia, realmente. Mm. Sí, es una vaina legendaria. Es bastante icónico. Si había escuchado esto, y es que la película está basada en un libro Mm. que se llama El Padrino Ok. y está escrito por Mario Puzo, que era un italiano. Son italianos, sí. Sí. El libro lo escribió en 1969 y está basado en una familia real, como Ah. que, pero pues obviamente cambian algunas situaciones, como que está basado, pero no es Sí. exactamente igual. No es literal, pues. Este Mario Puzo acabó el libro en 1969 y en 1972 se hizo la película. Uy, O era sea, hubo un periodo tremendo pic. un periodo de tiempo muy corto. Y de hecho al man le compraron los derechos antes de que se terminara el libro. Ok. Al man le pagaron $12,000 por los derechos y 80,000 si se volvía película. El agente del man le dijo como no acepte ese trato porque es muy malo, porque Ujú. eso tiene mucho potencial. Ujú. Pero el man estaba hasta o sea, hasta el cogollo No de tenía, deudas. no tenía ni un puto centavo. Nada, y pues le debía a gente peligrosa. Entonces el man aceptó eso y ya. Sí. Y pues cuando se hizo la película, el man ayudó a hacer el guión, una parte del guión Ok. adaptado. O sea, él estuvo involucrado también en la producción de la película. Ajá, sí, exactamente. Chévere eso. Cuando anunciaron que iban a hacer una película de esta, digamos que esta no fue la primera película que se hizo sobre la mafia italiana, Ujú. pero sí fue la primera gran reconocida. Ok. Como que antes se habían hecho otras, creo que hay una que se llama The Brotherhood, pero habían fracasado. Básicamente lo que decían o lo que dicen ahorita era que habían fracasado porque el elenco no era italiano. Entonces como que eran judíos o gringos haciendo italianos, y pues ya hemos hablado de eso, que Sí. eso no funciona. Ajá. Cuando ellos decidieron que iban a hacer esta película y que está basada en hechos reales, recibieron muchas críticas y recibieron incluso amenazas de la mafia, Uy. de la Cosa Nostra, que es la mafia italiana. Amenazaron con ponerles una bomba. Y también la Liga de los Derechos Civiles estadounidenses también les dijeron como, oigan, no hagan esta película porque se generan muchos estereotipos de los italianos que vienen acá a Estados Unidos. Sí. Todo lo que hicieron ellos, la productora Paramount, fue como conciliar con todos y llegar como a un acuerdo. Entonces reclutaron gente
norteamericana, Ujú. para actuar, y decidieron que en la película no se usa la palabra mafia. Sí, eso es Como cierto. que uno sabe, pero nunca lo hacen explícito. Es muy cierto, sí. Entonces a esos tratos llegaron. Em, esta película fue planeada como una película de clase B. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mucho menos expectativas y mucho menos presupuesto. Ah, ok. Entonces como que era una película de muy bajo perfil, pero luego les estalló re duro. Sí. Entonces, como era una película de bajo presupuesto, tenían que contratar a un director pues que cobrara poco. Y ahí es cuando entra Coppola. Francis Coppola. El man era joven y como que tenía muchas dudas, como que la gente tenía muchas dudas de que el man pudiera manejar esa película porque tenía como un gran presupuesto. Sí. Entonces el man siempre tuvo esa duda y siempre tuvo esa presión. El man lo que hizo fue tomar como sus propias decisiones, como arriesgarse. Ujú. Y el man dijo como, listo, yo voy a tomar esta película, páguenme una chichigua, pero me quedo con un porcentaje de las regalías de la película. Ya se la hizo entera ahí, marica. Entonces obviamente era una película que nadie esperaba que fuera a totear y le dijeron, listo, de una. El man no tenía mucha experiencia y de hecho la película anterior que había hecho había fracasado en taquillas. Sí. Entonces como que eso es una cosa que hay que añadirle, que el man trabajó bajo presión y la película se filmó en 77 días. Muy poquito. Nada. Eso no es nada, Eso no marica. es nada. Menos de 3 meses para terminar toda la filmación, como todas las escenas. Eso se me hace una vaina. Nada, sumamente porque además rápida. se filmó en Nueva York y en Sicilia, en Italia. Mm. No sé, eso me impactó resto, Eso la está re verdad. loco, sí. No sabía, no sabía. Sí. Hablando un poco más como del reparto, es un reparto de estrellas. La verdad, sí. Sí, sí, sí. Entonces está Marlon Brando, Marlon Brando, sí. que hace de Vito Corleone, que La es cabeza de la familia la cabeza Corleone. de la familia. Y hubo polémica cuando se contrató al man. Como que la productora no quería que se contratara a Marlon Brando porque el man venía de fracasos, como que había perdido como el espíritu de ser actor y como que ya todo lo hacía como por hacerlo. Como para ganar platica y ya. Ajá, entonces ahí está la historia de la audición. Como que el man para impresionar cuando le hicieron la audición, porque pues él hacer una estrella, como que en general no le piden audiciones a las estrellas. Claro. Pero a ese man le pidieron audición. Entonces Coppola les decía a los productores como, hey, bro, cógela suave, bro, que la familia es lo más importante. Bro. Entonces el man para impresionar, ahí es cuando se pone, La prótesis. pero no se pone una prótesis en la audición, sino un algodón. Ah. Se pone algodones así y empieza a hablar así, ¿qué has venido? Sí. A Que la boda de mi hija. es icónico, marica. Sí. Siento que esa voz es una vaina que uno reconoce todo el tiempo como la mafia. Sí, Gracias a la actuación de Marlon Brando en esa Es película. icónico. O sea, es icónico. Sí, entonces está Marlon Brando, que también ganó un Oscar por otra película que se llama The Waterfront. ujú. Sí. Entonces como más del reparto está Robert Duvall, que hace de Tom, el hijo adoptivo, el consigliere, que fue nominado a mejor actor de reparto por ese También se me hace que es un papelazo. papelón. Yo siento que también es tremendo personaje. Pero eso lo Sí. podemos hablar más tarde. Robert De Niro, Robert De Niro. que hace de Michael. No, Al Pacino, Sí. que hace de Michael. De Michael. Que Sí. se me hace que creo que tiene. A mí ese es como el personaje que tiene el viaje más interesante durante toda la película. Uf. Porque es que es radicalmente diferente Sí. cómo cambia. Y es una vaina muy, muy interesante por lo que él pasa. Entonces por esta película recibió nominación a mejor actor de reparto y en la segunda, Mi Padrino 2, ganó Ujú. como Oscar, ganó el Oscar a mejor actor interpretando a Vito joven. Bien por el Alpa. Sí, sí. Está James Caan, que hacía como Sony, Ujú. que originalmente él iba a ser de Michael, ¿Ah, sí? sí, Pero pero no era lo muy veo. alto, se lo juro. Qué parche. Entonces por eso contrataron Al Pacino. Sí. Y está Diane Keaton, Diane Keaton. que hace de las Kay, Kay. creo que Sí, se llama, que es Kay. la pareja La pareja de Michael. de Michael. Así es. Tengo un último dato que me pareció muy interesante. Muy curioso, diría usted. ¿Usted se acuerda, muy curioso, usted se acuerda de este personaje Johnny Fontaine? Sí, el cantante que era el ahijado de Vito Corleone. Ajá. Resulta que cuando ellos estaban haciendo el reparto, la productora
contrató a un cantante que se llamaba Al Martino. Al Martino, ok. Como Al Pacino, pero Al Martino. Sí, eran como primos por ahí. Digamos. Pero Coppola le dijo, ese man a mí no me gusta. Entonces le dio el papel a otra persona. Ok. Resulta que el Al Martino hace lo mismo que hace Johnny Fontaine en la película. El man se fue donde su padrino, o sea, de la vida real, Ajá. que era un capo que se llamaba Russell Bufalino. Ok. Y el man empezó a publicar en la prensa historias como haciéndole mala propaganda a Coppola Sí. para meterle presión para que contrataran a Al Martino. O sea, es exactamente la misma Sí. historia que pasa en la película, pero en la vida real. ¿Cómo termina la historia? Al final contratan al man para Y hacer si el se vuelve papel. una estrellota también, así como le pasó a... Yo no escuché más del man, la verdad. Pero qué chistoso, marica. Pero me pareció muy irónico que haya pasado esa historia en la vida real. Bastante, y con el personaje, además, o sea, exactamente el mismo personaje que vive esa narrativa en la historia, es el actor que lo está haciendo Sí. en la vida real, que parche. Sí. También tengo que la familia del director aparece en la película. ¿Sí? La hermana de Coppola Ujú. hace de Connie, que es la que se casa al principio, la que al final Ah, le sí, pegan. sí, 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 la que sí. Ajá. El hijo de Coppola hace, era un bebé, entonces hace del hijo de Connie, Ok, sí, el que, niñito. que Michael es el padrino. Ujú. Sí, me acuerdo. Aparece el papá del man y que de hecho el papá hace parte de la banda sonora. Oh. Y el papá aparece en una escena cuando ellos están en lockdown, como después de que se desata la guerra la primera vez. Ajá. El man aparece tocando piano, Ah, sí, 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 que están todos metidos como en un... como en una Sí, una bodega. en una bodega, como un edificio abandonado, están todos como en la mesa compartiéndose comida y hay un man dándole al piano y otro recostado ahí al lado. Sí, 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 sí. El, No que sabía. el que le da el piano es el papá. Qué loco, qué chimba. Si yo fuera director yo haría lo mismo, yo pondría a todos mis amigos y a mi familia en cameos pendejos solamente para que Sí. pudieran aparecer. Y como que habían cameos de la esposa y eso. ¿Y la hija, usted sabe si apareció? Porque la hija es directora ahorita. La hija es directora ahorita, pero no, Nah, no apareció. Creo que no había nacido, porque el man Ah, tenía puede 30 ser. años. puede ser, es probable, Cuando la hija no dirigió. es tan vieja tampoco. Sí, sí. Y lo último que tengo es que, como ya de la época, y es que como que Coppola hizo parte de la revolución de los 70s. Ujú. Entonces el man junto a otros directores reconocidísimos como Spielberg y Scorsese Ujú. y George Lucas como que Oh. revitalizaron Hollywood en los años 70. Ujú. El man fundó su propia productora independiente, fracasó, y por eso hizo El Padrino 3. Pagó sus Oh. deudas y ahí hizo Drácula. Mm. Y ¿Será, ya. ¿será que la 3 sufre de calidad por eso? Porque Dicen la que es como muy para sacar buena. la plata. ¿Ah, sí? Dicen que es muy buena. Mm. O sea, dicen que la mejor es La la primera y la segunda, Sí. pero la tercera también es buena y también estuvo nominada a varios Es que premios. yo solo me he visto la primera y esta es apenas la segunda vez que me la veo. Yo también. Porque es que es larga. Y yo no sé por qué a mí las películas de gangsters no no me lo- enganchan tanto. Siento que esta segunda vez fue más fácil de verla. Sí, Pero me pareció acuerdo igual. que la primera vez que me senté fue de esas películas que me tocó tomar una pausa en la mitad. Cuando, bueno, mentira, esto es spoiler, entonces más adelante hablamos de eso. Pero bien interesante, bien interesante que el man sacara la tercera para pagar sus deudas, qué fácil. Sí, porque además la primera sale en el 72, la segunda sale en el 74 Sí. y la tercera sale en el 90. Qué diferencia tan grande. Sí. Ahí está. Y creo que no se llama El Padrino 3, se No. llama El Padrino algo. Pero Puede creo que no ser. se llama El Padrino 3, pero pues uno sabe que es una trilogía. Sí, Entonces esos son los datos curiosos que tenía en esta ocasión. interesante. Muchas gracias, como siempre. De nada, ya me puedo retirar. Por favor, cierre la puerta detrás de Ya, usted. ya me puede soltar estas cadenas. Están reapretadas. Bueno, ya saliendo de los datos. Si tuviera que hacer una sinopsis de esta película, yo creo que es una pregunta difícil. Uf, Porque es que pasan son muchas cosas. Sí, y además algo que hace esta película que creo que se perdió un poquito con los años es que es solo una narrativa sucediendo. Porque usted sabe que normalmente hay películas que tienen historia A y historia B. Como la que hicimos anteriormente. Sí. Para que más es información, vea el anterior capítulo. Capítulo 1, temporada 1. Güey.
sí siento que es muy común como que dividan las narrativas en dos y después se conectan al final para como el Sí, clímax de lo que es la película. Pero esta película del Padrino todo el tiempo sigue solo una línea. Entonces sí. uno empieza con el matrimonio, pasan más cosas, como que sí suceden y pasa el tiempo, pero es solamente siguiendo a un personaje a través de todas estas cosas, ¿sí? Sí, no sé si a usted le pasó lo mismo, pero me pareció que la película era como un poco atemporal. Uno sabía que pasaba el tiempo, pero daba igual si pasaban 1, 3, 5 años. Sí. Porque uno sabía que había un time span. Ujú. eh, Como un timeskip pequeñito eso, ahí. eso. Como todo buen Pero, anime, sí. pero no, como que no hacían tanto énfasis. Y a uno no le Mm. preocupa tanto si pasan 6 meses, un año, Uno 3 sabe años. que pasa el tiempo. Ajá, Y eso es suficiente para que uno como que aterrice de que tiempo pasó, las personas son diferentes y la trama se ha movido hacia adelante. sí, Como que la especificidad de esos tiempos no es tan relevante. Yo estoy de acuerdo. Eso pasa también mucho, por ejemplo, con la trilogía original de Star Wars, pasa. Uno no sí. se da cuenta, pero entre las 5 y las 6 pasan como 2 años. Pero como yo resumiría la película en que trata de la mafia, evidentemente, y Ujú. como un hijo toma el poder de una familia. Sí, a mí me parece que es correcto. Yo creo que esa es la forma como más sintética que uno como, puede como decir un eso, hijo hereda el negocio familiar de la mafia. de la mafia. Pues Me gusta más. siento que esa es como la mejor sinopsis que uno puede llegar sin spoilear nada, porque es que pasa mucho en esta Sí, película, tiene sí, sí, muchos sí. giros. Sí. Tiene muchos plot twists. Sí, Como podría pasar, como sí, pasa. sí, sí, sí. Y además que son 3 horas, entonces es mucho como para poder Pero resumirlo. vea que a mí no se me hizo tanto tiempo. No se siente A mí larga no se me pasó. y no es lenta, que creo que es importante. A mí se me hizo un poco lenta. ¿Sí? Se me hizo un poco. ¿En qué momento le pareció lenta? Yo tengo un momento en que me desconecté completamente y me tocó tomarme una pausa como de 5 horas para retomarla. Lo que pasa es que hay diferentes ritmos. Sí. Cuando cambia un ritmo muy frenético a como es ese periodo que salta, Ujú. Pero se me hacían si quiere ya podemos entrar a detallar porque breve, breve. spoilers de aquí en adelante de una Spoilers. película de hace 50 años. Sí, se hace un clásico el cine. Como cuando Michael mata a el capitán y al otro man, Sí. Soloso, ¿es que es? Solozzo, Soloso. Solozzo. Sí, Y que se va a Sicilia, como sí. que esa parte se me hizo un poco lenta. Sí. Y antes de que el man volviera, como justo antes de la escena donde matan al hermano, Ujú. como que también se me hizo un poquito lenta. Es un detalle, Sí, igual peliculón, pero yo estoy de acuerdo igual también que, entiendo, o como que lo dejo pasar porque pues entiendo que es una película de hace 50 años y los ritmos que se manejaban eran muy diferentes. claro, es lo que ya hemos hablado de que nuestro span atencional de esta generación es como un poquito más bajo y eso Sí. está bien también. Yo también creo que ese es el punto donde uno se desconecta de la película, como cuando Michael se va de Nueva York Ajá, y ese periodo que está allá en Sicilia, como que esa es la parte que yo diría que es donde yo más me desconecto y es donde a mí me ha tocado siempre tomar la pausa ajá. para volver a retomar porque siento que es como el punto de inflexión en la película donde las cosas toman ese giro a Michael quería ayudar a la familia y cuando vuelves Don Michael. Arriesgó su pellejo y su reputación Sí, para arreglar las cuentas. le dejó todo en la cancha por la familia. Sí, la sudó completa. La sudó completa, sí, ¿sabes? Sí, sí. Yo no sé si a usted también le pasó lo mismo, de nuevo, Ujú. pero al principio, como que la primera escena de la boda, como los primeros 15 minutos, uno siente un ambiente muy familiar, Sí. muy tranquilo, hasta cuando le pegan los tiros al Vito. Sí. Antes de eso, uno no sentía el peligro. No, no O era. sea, uno sabía que estaban haciendo cosas malas y pues que era mafia y que todo era peligroso, pero uno no veía como tan tangible el peligro hasta ese momento que ya de ahí pues hay mucha más acción. De ahí en adelante uno todo el tiempo está como, uff, ahora sí, en cualquier momento me pueden balear a cualquiera. Ajá. Y pues, como le balean a uno a Sony, es una cosa que Ush, es re denso. yo no me acordaba. Yo me vi la película por primera vez y cuando me la estaba viendo la segunda vez, yo me acuerdo que yo me cuestioné por qué me están mostrando esta escena del esposo pegándole a la hermana. Sí, ¿qué sentido tiene? Ya me lo Ajá. habían mostrado antes, pero cuando Sony sale y llega como al peaje, ahí fue cuando yo dije como, ah, marica, es cierto que a este piro lo balean acá.
Sí, Se me ha olvidado completamente porque siento que sí sale muy de la nada. sí. Pero es muy bien pensado como Está muy siempre bien justificado. dentro del universo de Porque que toca matar al Don Sony porque es que nos está tirando más guerras sin necesidad. y ya había pasado que el man le había dado en la jeta al Carlo. Sí, ya lo había reventado una vez por pegarle a la hermana. De hecho, esa escena en donde balean al Sony, esa escena fue, o sea, la toma fue en un aeródromo abandonado. ¿A lo bien? Sí, ¿sabes? Pues eso parece por fuera, pues como a la intemperie. Usted sí nota que hay unos carteles gigantes que dice como mamá no contestes. Bueno, una propaganda así re Sí, sí, X. sí. Eso lo pusieron para ambientar y para ocultar los edificios que estaban atrás. Porque desde ahí se veían los edificios. Ok, no tenía ni idea de eso. Sí, sí, y pues construyeron esa casetica y pues mataron al Sony. Reventado Ese durísimo. man, o sea, todos los hijos excepto el que se va a Las Vegas, El Fredo. el Fredo, El me Bob. parecen que se hacen un papelón. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. No me parece que actuaran, excepto la hermana, Connie. Sí, ella es la única que Como que no encaja mucho, como por la rosca. Pero pues también siento que no le dieron mucho para hacer aparte de ser la víctima, ¿no? Sí, además el papel de ella era muy también como medio melodramático, también Sí. porque vivía una vida un poco tóxica. Un poco, un poquito más. Pero sí, sí estoy de acuerdo. Y a mí me parece también muy interesante el contraste que había entre los hijos, en particular entre Tom y Sonny, que creo que se nota mucho en esa primera secuencia de la boda, que Tom es como súper pendiente de las vainas, Ah, sí. él tiene como el manejo de todo el negocio, él es literal la mano derecha, mano derecha. de Don Corleone. Y después uno escucha a Sonny y el man es como... El man estaba ya culiándose una piba. Sí, él nunca ha sido como muy interesado en el negocio, nunca le ha echado muchas ganas, solo era como el Muy heredero. reactivo. Sí, y también pues lo que dicen durante toda la película, que es una persona muy reactiva y que es como impulsiva en cuanto a pegarle a la gente, como porque Y de sí. hecho yo pensaba que él era el mayor. Y ¿Él no es el mayor? El mayor es Fredo. Eso lo dicen en la película. Ah, Fredo. Fredo, sí, el Bob. Sí, Mm. Sony es el de la mitad. Y el chiquito es Michael, Sí. y la hermana supongo que es más pequeña. Uy, ahí sí no sé. ¿Y Tom dónde encajará ahí? Ahí lo dicen, que Sony encontró a Tom. Es como la misma Como edad que más o Sonny, menos. sí. Sí, No sí, sabía, pues es que Fredo también la cagó durante toda la película. Es... Como cuando balean al papá, me da mucha risa esa escena porque sale con la pistola, se le cae al piso, ve al papá tirado en el piso y se queda mirándolo ahí como, creo que le pegaron a mi papá. Sí. ¿Dónde están los juguetes? Sí, marica, pobrecito Alfredo. Siento que durante toda la película no hicieron nada más sino burlarse de él. Pero pues ese era creo que el papel que representaba como la parte débil de todo este conjunto de los Corleone, ¿no? Sí. A mí me parece muy interesante que la película empieza y acaba igual, me parece a mí. Ok. Que es con la familia de Connie. Ujú. Porque empieza con la boda de Ujú. ellos dos, hasta ahí todo bien. Sí, Y acaba con el bautizo del hijo y que matan a Carlo sí. por haber traicionado al Sony. Mucha rata de Carlos. Me pareció un muy buen Le detalle. pareció poético Me pareció y poético. adecuado. Me pareció más que poético, también un poco adecuado. A mí también, yo siento que hubo un momento que antes no hizo clic, sino hasta esta vez que lo estaba viendo, que es parecido. Y también diría que es poético y adecuado, que es que cuando Michael se vuelve padrino, él se vuelve el padrino. Sí, Sí. sí. Yo no, o sea, siento que es bastante obvio, creo que es como una cosa demasiado clara en la película, pero a mí no me conectó en la primera vez, pero me conectó en esta segunda, Sí. que fue como, bueno, en el momento del bautizo que estábamos viendo a Michael, el padrino del pelado, él está matando a todas las familias de Nueva York. Y Sí, sí, cuando termina el bautizo, pues ya es Michael el padrino, o sea, ya es Don Corleone el padrino. Sí. Pareció chévere también que Tiene como que- muchos detalles así Mm. muy bien pensados. Sí. Muy bien pensados, como muy teátricos. Sí, como poéticamente significativos, no sé, pero que sí que uno los conecta y dice como, claro. Y ya girando como un poco más en las otras temáticas que tocan a lo largo de la película, hacen mucho énfasis en la familia y que la familia es lo más importante. Claro, sí. Y digamos que eso también va relacionado con cómo empieza y cómo acaba la película. Y digamos que también hay que tener en cuenta como de dónde venían esas familias
que a lo mejor Sí. todas venían huyendo de la guerra Es probable. y probablemente como que al llegar a Estados Unidos como que se aferraban mucho más a la familia para salir adelante y siempre se preocupaban en la familia. Mm, Y por ejemplo ese personaje de Vito siempre tiene eso muy presente. bastante. Para él siempre la familia es lo primero. Y también las amistades, ¿no? Porque él no dice como que Como tiene... que las formas para él son lo más importante. Sí, como ese tipo de relaciones, esa cercanía que tiene con la gente. Y se le inculca mucho a la familia también. Sí. Se nota en Michael. En Sonny no tanto. Pero de hecho En Tom también se nota resto. hay una escena cuando Solozzo Solo... le propone a Vito el negocio de las drogas, Ujú. que Sonny lo interrumpe Mm. y después lo vacía re duro, como, Ujú. ¿usted qué le pasa? No- Primero porque habla por encima de mí y segundo porque le dice lo que usted piensa. Es que es alguien que no imbécil. es de la familia, ¿no? Alguien que no es de la familia. Mm. Como que el man siempre, y a él también le valoraban eso, por ejemplo, los jefes de las otras familias, como que él siempre era una persona como correcta de cómo hacía las cosas. Sí. Y me parece que también muestran como que hay una buena consecuencia de ser así, también por la muerte que él tiene, que es una muerte no trágica, Sí, él muere de viejo jugando con su nieto. con el nieto. O sea, no hay una forma como más feliz, como Mm. más tranquila, Sí, teniendo en cuenta de cómo el ambiente en el sí, que como están. considerando la vida que ha llevado hasta ese momento, Ajá. es una salida bastante tranqui. Porque además con el man- espectro que puede haber tenido. El sí. man siempre, o bueno, en la primera escena, cuando dice la frase icónica de ¿cómo vienes aquí a la boda de mi hija? En el día de la boda de mi hija. Sí. Sí. Y le dice al man como es que nosotros no somos asesinos. O sea, hacen... Y pues como que también uno que ya conoce a priori eso, uno piensa mafia, muerte de Claro. una. Y esa familia como que no se enfocaba tanto en eso, sino como en los juegos, Sí. como en corrupción, pero no muerte, como no asesinato. Mm. Hasta, pues bueno, que Que- entran las drogas. Que empiezan a matar a todo el mundo. Que sí. entran las drogas y entra la destrucción. Se vuelve una guerra toda Entra la vez. muerte, entra la destrucción. Pero aún así siento que ellos no como que lidiaban con la muerte, como que ese no era su negocio, pero aún así ellos no se escapaban ni se escondían de ese hecho. Sabía que podía pasar. Sí, y además eran muy cómodos en las situaciones donde se les presenta. Yo me acuerdo mucho de la escena cuando el chofer Poli, Sí. como que le echan la culpa a él de que le dispararan a Vito, y después lo primero que hace Sony es como, no quiero volver a decir hueputa, y el gordito Pete se lo lleva como en un carro con un amigo y Cohen y mientras el man está orinando. Sí. Se nota que es con una naturalidad que hacen las cosas como si fuera cualquier otro martes, güey. Sí. Entonces, sí creo que ellos no era su negocio matar ni asesinar, pero en ningún momento fue como, uy, no, eso no lo hacemos. Como que siempre era una herramienta Como que que lo tenían, conocen. pero que preferían no usarla. Sí. Mm. Y de hecho creo que la única persona que se ensucia las manos es Michael. Como de los... De las cabezas, sí, de resto siempre mandan como a Luca Brasi, ¿es que se llama? Ajá. Y a Carmenza. El Carmenza, sí. A matar. Como Y que ellos se nunca se encarguen. ensucian las manos. Eso es muy cierto. Como que también se cuidaban mucho. Como que no era... Venga, vamos a hacer algo. Sí, ¿Sí como me voy a así, entender? pero Era allá vamos a ir a bastante pelarlo. estructurado. Mm. Que tenían su figura del don, del consiglieri, del Sí. que era matón, del abogado de la familia. Y que, Era todo súper estructurado. y que también estaban como muy pendientes de todo ese aspecto legal gracias a Tom, ¿no? Y eso, Sí. eso se nota como cuando viene Kay a buscar a Michael, le llega a la casa y le dice como, oye, mira, le puedes entregar esta carta, y Tom le dice como, si acepto eso, en una corte me pueden a mí como juzgar por saber dónde está él, entonces no te puedo recibir la No puedo carta, hacer eso. que siento que es un detalle muy pequeño, pero que para que el man esté presente de eso, tiene que Sí. estar, o sea, demasiado piloto con todo lo que es el asunto de la Y familia. eso también lo decía Vito, como que los hombres no podían ser descuidados. Como Mm. que las mujeres y los niños sí, porque ellos cuidaban como que los hombres cuidaban de ellos. Sí. Pero los hombres ellos no podían ser descuidados. Como que hay esa escena cuando Vito le pasa el manto a Michael. Sí, le hace mucho énfasis en eso. sí, ya cuando está terminando sus días. De hecho, en la siguiente escena él se muere. Sí, jugando con el sobrinito. Nieto. Nieto, con el nieto. Volviendo un poquito
poquito como a lo de al elenco, pues, y a Ajá. sus actuaciones. Siento que Marlon Brando y en la última parte de la película El Alpa, ellos logran como intimidar de una manera muy Muy tranquila, tranquila. que es algo bastante extraño, ¿no? Porque no está Sí. acostumbrado, o Nunca pues, gritan, ni sí, nada. es con una tranquilidad y eso me lo marcó mucho la escena cuando está hablando con las otras cabezas de la familia, como buscando ya la tregua para que paren de matarse, que Don Corleone está hablando tranquilo diciéndoles como, oigan, pues me mataron a mi hijo, yo no quiero matar a nadie, o sea, la idea de esto es como, Hacer dejemos las de perder tanto paces. Usted plata, perdió su hijo, yo sí, perdí el mío, nada los puede traer de vuelta. pero hay un momento en que alguien le dice algo y él se para de la silla. Y él literal lo único que hace es como inclinarse un poquito más hacia Sí. adelante, pero la manera en que habla y las expresiones corporales, yo dije como, uff, o sea, este man es el don de la familia Corleone por algo. Sí, como Pues, que se nota el respeto y la sí, cancha. y uno todo el tiempo lo ve como un abuelito así serio, medio chistoso en sus momentos, pero es en esa escena que yo dije como, uff, o sea, este es el padrino porque él es el padrino. Que ahí básicamente les dice como si le pasa algo a Michael, no respondo por lo que le pase a alguien de esta mesa. Algo así, pero lo dice de una manera tan Mirando a un man a tranquila. los ojos así Y, como, y es que venga, ni gonorrea. siquiera se siente como una amenaza, se siente como un hecho. O sea, Don Corleone no les está diciendo como tengan cuidado, sino les está diciendo ustedes pueden hacerlo. Pero esto va a pasar después y ustedes son responsables de las consecuencias. Y siento que el Alpa también logra llegar a ese nivel cuando está despachando el esposo de Connie. Sí, ¿Cómo se Carlo. llama? Carlo. Cuando están sentados hablando y el mal dice como, pues no, o sea, no, tienes Y- que decirme, o sea, sí. tú fuiste el que hizo esto a Sony, o sea, fuiste tú, pero se lo dice de una manera muy Sí. tranquila, le Y le pasan un dicen, trago tranquilo, no voy a dejar a mi ahijado sin un papá. y después va y lo mata. Y después lo mando a matar. Sí, pero creo que yo nunca había quedado tan impresionado de un villano casi que fuera como tan tranquilo y tan compuesto, pero que al mismo tiempo Las elegancias, es que siempre la forma, ese man cuida mucho las formas. exigía mucho respeto y pues generaba bastante miedo solamente con estar ahí parado con Sí. su cara y con su porte. Se me Porque hizo muy además en increíble. esa escena, el man amenaza lo que usted dice, mirando a la familia de Tatalia. Algo así, Tartaglia, Tatalia. sí. Y cuando salen es como la amenaza iba para el otro man. Sí, los Tataglias no fueron el que lo hicieron. No fueron, fue este porque ellos no huevón. son tan inteligentes. Dice el man, Sí. no lo supe hasta ahorita. Es que hay que tener demasiada cancha para darse cuenta. Sí. Ese plot twist no me lo vi venir. Yo tampoco me esperaba que fuera otra familia, porque es que además Soloso dice como los Tataglias son los que me apoyan a mí, Ajá. entonces que no sé qué, entonces claro, no se arma la cabeza que son los huevones los malos. Sí. No esperaba que fuera otra de las 4 grandes familias de Nueva York que estaban ahí detrás matando a Sony también. Sí, fuerte. Sí, es que siento que ese Don Corleone definitivamente la tiene muy clara en el negocio. Sí. O sea, yo creo que era el don y era el más respetado de todos los de Nueva York. Y se notaba porque o sea, lo mostraban perfectamente durante toda la película, cómo trataba a la gente, cómo Sí. tenía tan claro que las cosas eran negocio y no eran personales, ¿no? Sí. Porque incluso después de que lo cogieran a balazos, él mismo A dijo quemar como, ropa. sí, él mismo dijo como, pues, marica, eran negocios, tenemos que seguir adelante, la plata no puede parar, no podemos seguir matándonos. Sí. Y siento que eso no solamente toma una persona que esté buscando mucho la plata, sino también alguien que tenga muy claro que, pues, negocio es negocio, güey. Porque los hijos, o bueno, cuando pasa ese accidente, los hijos tratan de reaccionar así, pero se nota que son motivos personales. Sí. Porque, por ejemplo, cuando Michael les dice, como, bueno, yo voy a matar a estos manes, y todos les dicen, ah, bueno. Sí. Entonces le dice como, Michael les dice como, no, pero es que es negocio, no es personal. Si yo me pongo a pensar como en el negocio, no hay ninguna justificación por qué hacer eso, porque ya habían emparejado las cuentas. Habían hecho el atentado contra Vito, de la Ujú. familia Corleone, y ellos habían matado a un hijo de los Tataglia. Sí, Como que hasta ahí estaba emparejado. 0-0. Si mataban a ese man, se iba a volver un mierdero, que es lo que termina pasando. Ujú. Entonces como que también ellos tienen que pasar como por ese error para darse cuenta, bueno, que los negocios son negocios. Y Michael se le nota que aprende, ¿no? Sí, Porque al final sí es muy como, en la escena del casino. sí, cuando empieza a hablarle a Fredo y cuando empieza a negociar con este otro man que se me olvida el nombre, el dueño del casino, Moe. Moe, sí, Moe. Se le nota que pues él va es por negocio, no por ocio, que se lo hace claro a Fredo y además Ajá. que pues puede que Fredo la haya cagado, pero él es parte de la familia, esto no es opcional, o sea, las Sí. vueltas funcionan así en este mundo, pues.
Y de nuevo, él vuelve a ese concepto de la familia lo más importante, bro. Que le dice a Fredo como... Porque nunca en su vida se vuelve a poner en contra de la familia. Sí. Ni se le ocurra. Claro. Esa evolución de ese personaje, Michael, como en la primera escena lo muestran como El un héroe de joven guerra, que sí. acaba de llegar con su novia y que le dice a la novia, esa es mi familia, yo no soy así. Y en la última escena que la mira a los ojos y le dice, yo no lo maté, o sea, le miente Sí. re duro, como que pasar de este jovencito que llegó de la guerra a ese man que es capaz de hacer eso, muestra como el viaje que tiene Michael sobre toda la película. Sí. Y es que a él le pasó de todo, ¿no? Porque También. le balearon al papá, le tocó salir del país, se consiguió una mujer, se la mataron en una bomba, volvió y Además se la mató el guardaespaldas. se la mató el guardaespaldas con el que ya tenía como... Confianza. Sí. Volvió y la familia en ruinas. Había matado al hermano. Le habían matado al hermano, entonces le tocó a él ponerse la responsabilidad como para manejar todo. Y el papá estaba ya como... Sí. Lo como- estaba apoyando, pero estaba como ya saliéndose porque no quería nada más Y untarse. porque también sabía que ya se le acercaba la hora de Mm. estirarlos, de colgar los guayos. Sí, sí, yo creo que ese personaje de Michael le tocó mucho como ponerse la 10 porque le tocó ponerse la 10. Así no quisiera, él era el que tenía el destino de ser el próximo Don. Ajá. Sí, porque el que iba a ser seguramente era Sony, pero por ser reckless, Sí, lo matan re duro, sí. Todos vimos cómo terminó ese pobre Zoe. re denso. Sí, marica. La verdad es que es una balacera fea. Es bastante gráfico. Esa escena, como retomando escenas que me vienen escenas así puntuales, que yo digo como hay que destacarlas. Sí. Cuando matan a Sony, que entra Vito, donde está Tom, y le dice, usted me tiene que decir algo, pero necesito un trago. Y el man, sí, es cierto. Y le dice, ya se tomó el trago, ya me puede decir. Uno nota, o sea, no sé, se me hizo muy llamativa esa interpretación, porque era un llanto, no eran lágrimas, como que llorar no tiene que ser lágrimas, o sea, ese man lo demuestra, sino como al man se le nota que se le rompe el corazón por dentro, Sí. porque igual el man estaba obsesionado con proteger a su familia, y por una vez que no puede, le matan a un hijo, y de esa forma. Sí, de esa forma tan brutal, ¿no? Y además que no solamente él se muestra así todo destruido, sino también es capaz de consolar a Tom De después de que le consolarlo. cuenta. O sea, es que yo siento que Vito es como la máxima expresión de una muy buena persona, pero una porquería de persona al mismo tiempo. Sí, O como sea, por lo que hace. Exacto, sí, como que no logra hacer la distinción de es un muy buen hombre de familia, pero es un jefe de mierda. O sea, los negocios son una mierda. Ujú. Sí, sí, sí. Porque es que siento que poder salirse de su propio duelo para poder ayudar a su hermano, a su hijo, que yo siento que Sony y Tom eran como los más cercanos. Sí, Porque como lo que ya dijimos antes, ellos se encontraban como en la misma edad, eran más o menos Ajá. contemporáneos. Entonces seguramente Tom era el que más le dolía toda la vuelta. Pero pues él era el conciliar y él tenía que mantenerse compuesto, tenía que decirle al Don, tenía que seguir los negocios. Entonces ese pequeño momento que tuvieron entre los dos, yo creo que es una cosa muy humana y muy, pues un poco al revés que uno ve en lo que es la mafia, ¿no? Que uno se lo imagina una cosa más fría, como más Sí. seca, más pero brutal. quién sabe cómo habrán sido las otras familias, si todas las otras familias se comportaban igual de la familia lo más importante. Claro. Tenemos que estar los unos para los otros y tal. Pero al menos la familia de los Corleone Mm. muestra mucho eso. Mm. Sí, sí, Bueno, sí. yo tengo un par de preguntas. ¿Le puedo hacer un par de preguntas? No, Bueno, está bien. Esto fue Muchas todo. gracias. Me encanta cómo fuimos al mismo lugar. cuénteme. ¿Usted se acuerda que cuando Michael estuvo en Sicilia, Ajá. él se la pasaba con un pañuelo? Sí, Y él se la pasaba oliendo el pañuelo. secándose el sudor. Pero es que él se lo ponía como acá, encima de la boca, así. Lo que yo interpreté fue como secarse el sudor del bozo. Yo pensé que era como el olor de Kay que le quedaba en el pañuelo y por eso andaba con eso de un lado para otro. Porque es que, como yo lo noté, no era como secándose que uno se pasa el pañuelo sobre la piel, sino era poniéndoselo encima. ¿Sí? Es que, bueno, no sé. A mí me parece que de todos los hijos, Michael era el que más cuidaba las formas. Y el man siempre era muy elegante. Como no solo vestirse elegante, sino como ese porte. Sí. Entonces, no sé.
cómo se seca la gente, cómo se seca el sudor la gente, pero a mí me parece que sería algo así parecido. Okay. Porque igual cuando él consigue a la novia, a Polonia, A Polonia, sí. igual el man sigue con Él el sigue con pañuelo. el pañuelo. Eso es Entonces, cierto. por ese lado no sé. Pero es que tampoco sé si era el olor de qué, y por eso quería hacerle la pregunta. Porque es que a mí no me quedó claro por qué sacaba el pañuelo, pero sí se me hacía bastante Lo que notorio. Como lo grabaron en Sicilia, yo creo que el man no se podía secar así normal porque se quitaba el maquillaje. Se me ocurre a mí. Okay. Entonces, como hagamos esta mímica de que me estoy secando. No sé, se me ocurre a mí. Sí, lo veo válido. Bueno, y mi segunda pregunta. Ajá. En la escena de el bautizo, no, sí, el bautizo, que es cuando se vuelve el padrino. Ajá. Sí, la escena del bautizo. A él le dicen Michael Rizzi. Pero es el niño. Ah, El niño se también llama Michael. Michael Rizzi, Ah, ok. que es el apellido de Carlo. Ah, bueno, Sí. ya, Yo también tenía esa duda. porque es que mostraron la cara de él y decían Michael Rizzi. Y ve con yo no sé qué. Pero Y yo como, ¿quién? Pero él es Michael Corleone, no lo están diciendo toda la película. ¿qué sí, es porque además es raro que al padrino en un bautizo le digan tantas cosas. sí, también. Sí, no era el hijo, Ah, ok. era el niño. Ya. Esa sí fue una confusión que tenía. Muchas gracias. Sí, de nada. Con todo el gusto. No sé si a usted le pasó lo mismo que a mí. Yo la vi antes de comer, antes de cenar, y me dio demasiada hambre. Todo se veía demasiado rico y se la Sí. pasaban comiendo Y hablaban de comida además. a toda Como que hora no solamente comían, sino hablaban mucho de la comida. y se veía deliciosa. Sí. Y es que yo soy partidario de la comida italiana, me gusta el resto. Ajá. Entonces siento que ahí me picaba también. Uy, a mí me dio demasiada hambre cuando veía esa película. Sí. Todo se veía muy rico y creo que también es parte de como uno entrar a esa cultura. Pues esa cocina es bastante famosa precisamente porque es muy rica y se ve muy rica. A mí me gusta mucho. Sí, pero ahí decían cosas que uno normalmente no está acostumbrado, como uno está acostumbrado a pasta, Ujú. comida italiana, pasta y Sí. pizza, pero ellos también hacían ternera, pollo, carne, Sí. chorizo, Chorizo, sí. que no sé, al menos a mí no se me viene primero No una está en el ternera. esquema de comida italiana, claro. Ajá, No, pues interesante. sí, sí, sí. Y que los hombres también cocinaban. Sí, Para hacer un ambiente machista, evidentemente, claro. los hombres cocinaban y lo hacían con orgullo. De hecho, Pete, el gordito, que no- Carmenza. Carmenza, hubo una escena en que le decía a Michael como ven, te enseño a cocinar porque Ajá. quién sabe si en algún momento tendrás que cocinarle a 20 personas al mismo tiempo, ¿no? Así. Sí. Entonces sí se nota que ellos como que no solamente se ponen el rol estándar de lo que eres un hombre en ese como Ajá. falocentrismo machista, Sino sino también es como, atender bueno, a Ajá. la familia y tal. chévere eso. Sí, sí, sí. Ya hablando de la parte como técnica, supongo yo, Ujú. de la película, me parece que hay que hablar bastante de cómo manejan la tensión. Me acuerdo ahorita de la escena en la que Michael mata a Solozzo y al otro capitán Mac Sí. Coso. Cuando el man entra y se nota que el man como que le entran como nervios, suena el ruido de un tren que va pasando. Y cuando sale el baño, para el tren. Mm. Y cuando va a sacar el arma, vuelve a sonar el tren. Como que son detalles pequeños, pero que lo llevan a uno a sentirse mucho en ese ambiente de tensión. Sí. Y como esa tensión temporal también. Como bueno, va a ser un pico de tensión y ya acción y sangre a lo que marca. Sí, yo siento que eso es mucho de la banda sonora. Sí. Jugaron bastante con eso. Es como Mucho. también la escena de la cabeza del caballo. Eso iba a decir. Sí, que es lo mismo. El man está durmiendo tranquilo, pero uno escucha esa canción toda tú. Que va subiendo, Uy, uy, algo uy. va a pasar. Uy, Y uno uy. empieza a ver las manchas Sí. pequeñitas, luego más grandes. Y Hasta después, que... ¡pum! La cabeza del cemental ahí. Siento que eso es puro crédito de la música. Sí. Que de verdad uno como que lo envuelve y le sube el. Porque esa escena del Sí. caballo dura como, qué sé yo, 2 minutos. Ujú. Es re larga esa escena. Uno dice, Sí. pero ¿qué me están mostrando? Espere. ¿Viste, cacao? Sí, man. Y también
utilizan mucho en la película tomas aéreas, o sea, no a contraplanos, no, contraplano no. Hay una toma que utilizan como que la cámara está en el piso y enfocan al personaje como para que se vea más grande. Ok. Y lo hacen al revés también, como Ajá. que la ponen de arriba para que se vea más pequeño. chico, sí. Pero no me refiero a esa, sino como a una toma aérea, como a 5 metros. Utilizan bastante esas tomas. Cuando le dan el balazo a Corleone, cuando Sí. muere la Apolonia. Sí, que se ve desde arriba. Ajá. Que se ve como si hubiera un dron. Sí, Pero es exacto, 1970 pero es y algo. 1972. Entonces no hay un dron. Sí. Eso, Intenso. no sé, se me hizo bastante llamativo. Sí, La siento verdad. que debe haber sido también bastante revolucionario para esos tiempos. No era normal tampoco hacer Ajá. esas tomas porque imagino que debía ser un poco costoso. Y decías, debería ser harto también tener que cuadrar la cámara como en el ángulo Sí. perfecto para que se vea desde el aire. Sí, bastantes aspectos técnicos, no sé, que me parecen relevantes incluso 50 años después de que haya salido la película. Sí. Y es que yo no la sentí tan vieja. A mí tampoco se me hizo vieja. Porque es que yo relaciono mucho esas películas de esos tiempos con como narrativas más, no sé, como más aburridas. Siento que las películas de antes eran mucho más lentas, pero esta, a pesar de ser larga y tener sus momentos, yo no la sentí como que me perdiera dentro de la película. Aparte de la escena de la mitad cuando él se va a Sicilia. Ajá. Siento que siempre Como esa logran secuencia. tenerlo como uno enganchado por todo lo que pasa, ¿no? Porque es que incluso en los momentos en que no está pasando nada, está pasando algo. Sí, así no haya acción, algo está sucediendo. Sí. Entonces uno todo el tiempo está enganchado siguiendo la historia, es bien chévere. Sí, todo lo que muestran es relevante. Siento que no hay ninguna escena que sobre. La única que yo hubiera dicho era la de la hermana cuando lo pegan. Como que muestran toda la escena de Carlos detrás de ella con la correa. Pero cuando después balean a Sony es como, ah, bueno, De hecho, ahí está. esa escena la modificaron por los productores. ¿Ah, sí? Como que los productores vieron la película y fue como, me falta acción, me falta sangre, Pégale a la mujer. cambia algo. Entonces alargaron esa escena. Mm, Que muestran a la vieja botando todos los platos, Sí. plato por plato, por pedido de los productores. sí, es bastante tensa. Sí. Y es mucha acción en ese momento. Esa relación re tóxica. Re tóxica. Pero sí también. Pero hay algo destacable que me parece a mí y es, bueno, como que empieza con un principio feliz, que se Ujú. están casando, En la entonces todo boda, es sí. alegría y tal. Luego como que empiezan a mostrar pequeños detalles de cómo se va fragmentando esa relación. Y eso pasa, y digamos que pasa también en todas las relaciones a lo largo de la película, que uno va viendo cómo van cambiando poco a poco. Sí. Y en esta de la mujer hay una escena en la que el Carlo la trata mal al frente de toda la familia comiendo. Entonces como que Sony le dice como, hey pana, Eso hey, no se ¿qué hace. pasa? Sí. Y la mamá le dice, tú no interfieras, tú no puedes interferir con las relaciones de los otros. Como denso, pero bueno, a lo mejor eran las tradiciones Sí. de ese tiempo. Siento también que la cultura de ellos no solamente era, pues, de haber sido 1970 es diferente, pero también como son inmigrantes italianos debe ser aún más diferente. Porque además estaba ambientada en los 40s, ¿no? La Mm. película. Como Sí. en 1946, por ahí. Más o Sí. menos 5 años. Creo que es algo así alrededor de la Segunda Guerra porque cuando está caminando Michael por Italia hay una escena donde el Aparecen guardaespaldas los- que le mata a la mujer le empieza a gritar a los yankees como, que no sé qué tal actor, que llévenme por favor, Sí, G.I. llévenme. Joe. América, América. Sí. Sí, es así. Me gustaba el resto esos guardaespaldas, como la química que tenían entre ellos. Me hacían Mm. reír demasiado. Sí, cagada que no fue una rata. Sí. Pero sí era bastante chistoso porque era uno como muy expresivo y el otro que solo repetía lo mismo que decía el otro. Cuando le va a pedir la mano, como que llegan a esta panadería y es como vimos unas mujeres hermosas. Sí. Y le escriben a la hija del panadero, el panadero se va todo, bueno, el tendero, no sé. Sí, como el dueño ahí. Sí, del local. Y se va todo furioso. Y Michael le dice, llámemelo, venga para acá. Sí. Y usted tradúzcame, que era el que sabía inglés. Sí. Cuando le dice como, bueno, sí, mi nombre es tal, y vengo a pedirle la mano de su hija. Cuando el otro guardaespaldas lo traduce, el que estaba sentado dice, mamma mía. Como, pero qué descarado. Marica, muy descarado ese Michael en esa escena y además mucha parla también. También porque sabían quiénes eran los Corleones, supongo Claro, yo. sí, yo también me imagino que no era como Michael el pendejo americano, sino Sí, como, no. mi nombre es Michael Corleone. Sí, que le dice, sí, usted puede decirles, puede ganar mucho dinero
pero pues su hija se quedaría sin un papá. Sí, marica. Igual muy tranquilo, o sea, amenazando así muy tranquilo. No era una amenaza, era la realidad que iba a suceder. Bueno, O sea, sí. en ningún momento yo siento que Michael siempre lo decía. O sea, en esas amenazas que hacía Don Corleone y Michael siempre era muy como matter of fact, como esto va a suceder si esto pasa. O sea, es Sí. acción-reacción. Usted no se preocupe, usted toma la decisión, yo solo le estoy contando qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Usted verá. Ahora usted decía, tome Sí. una mejor decisión. Cuando les decían cómo no es que le va a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Sí. Lo repetían resto y pues Sí. uno sabía No que se sabía, refería. sí. Igual, bueno, no sé cómo le parece a usted, pero se nota que pensaron esta película en dos partes. Sí. Porque igual hay muchos hilos que no se terminan de cerrar porque, pues, cuando Michael tiene el viaje a Sicilia, llega al pueblo Corleone. Sí. Uno dice, ahí hay algo que no me están contando. Sí. Y después de que el man mata a los jefes de las 5 familias, es como, bueno, ahí va a pasar algo que no me han contado. Manejar otra vez muy bien la tensión y de lo que se desarrollaría en la segunda. Sí. Sí, yo creo que esta película la pensaron como una cosa como de 4 horas, 5 horas y después se sentaron, sí fue como a dividirla más en A lo mejor. una secuela y una de 3 horas. Porque es que sí se sienten que hay momentos donde uno diría, bueno, esto es otra película. Ajá. Yo siento que ellos pudieron perfectamente haber hecho 2 películas con solo El Padrino. Partían a la mitad con el viaje de Michael. Cuando él llegaba a Sicilia, empezaban a mostrar como el pueblo Corleone, conoció a esta vieja y pum, se corta. Empiecen 6 meses después, El Padrino 2, no habría ningún problema porque la historia hubiera seguido funcionando de la misma manera. También por lo que era basado en un libro, ¿no? Yo creo que eso también ayudó bastante, como tener una narrativa ya estructurada que ellos pudieran haber dividido de la manera que quisieran. Pero sí siento que pensaron mucho el largo y que era lo que iban a incluir en esta y en la siguiente. Sí. Sé que me vi El Padrino 2, pero no me acuerdo de qué y me quedan muchas ganas de verla, la verdad. A mí también me entraron ganas de verme El Padrino 2, pero yo nunca me la he visto, eso sí. Nunca se la Yo vi. sé que no tengo ni idea de nada. Yo juraba que Robert De Niro era Vito Corleone joven, pero No, tiene más súper. sentido que fuera Alpa. Porque de hecho, ese personaje de Vito Corleone y el Joker son los 2 personajes del cine que han ganado 2 Oscars por 2 interpretaciones. De ¿Sí me hago actores entender? diferentes, De actores sí. diferentes. Ajá. Entonces Vito Corleone lo hace Marlon Brando y Al Pacino y el Joker Joaquin Phoenix y Heath Ledger. Eso. El del Caballero de la Noche. De Nolan. Exacto. Sí, sí, sí. No sabía tampoco eso, interesante. Ujú. Hubiera pensado que de pronto algún Batman, como no ha habido tantos. Pero no han ganado Oscar. No, supongo que no. ¿Usted cuál diría que es el malo de la película? Yo diría que todos son malos. Si toca escoger un antagonista, Ujú. yo diría que el antagonista es la mafia. Ah, El crimen organizado. la sociedad. La sociedad. Coppola. De Niro. Yo creo que este man, como no Tartaglia, sino el otro, ¿cómo es que se llama? Bozzini, Sí. Borzini, algo así. Yo diría que ese es el antagonista. Porque malos, todos malos. No se salva ninguno, marica. Con las formas, Don Barzini. Don Barcini yo diría que es el antagonista de la película. Porque siento que Soloso también está actuando muy mediado por él. Como que todo lo que hizo Soloso, pues primero era negocio y segundo también fue como muy respaldado por las familias y no creo que el man haya hecho todo como de salido de su cabeza, pues. Parece que el malo es Solozzo, marica. ¿Mm? Porque todo iba bien hasta que aparece ese man. Es cierto. Definitivamente él es como el mensajero del Y el desastre. man lo matan, pero igual el man deja un mierdero. Porque además el man como se presenta y uno sabe como este man es malo. No sé, a mí me dio ese... Uno le entra la mala espina esa desde el sensación. principio. Yo también creo que... Porque el man llega y dice, bueno, yo hago drogas y me respalda tal familia, ¿entran o no? Mm. Uy, calma, Sí. espérame lo pienso, Pablo. Y yo creo que la reacción que tiene Vito Corleone a la propuesta también a uno le hace pensar muy como... Este man no es buenas noticias. Porque suena bastante sencillo. Sí. ¿Qué hubiera pasado si el man no hubiera aceptado? Eso no sé, no lo entiendo. Yo supongo que simplemente hubiera empezado a vender drogas y tendría mucha luca en adelante. Pero... ¿Y el conflicto con las otras familias? Porque De pronto hubiera habido conflicto como por la luca. es que lo que yo tengo entendido es que el conflicto surgió de que Vito tenía a todos los concejales
a los jueces A los y políticos. parte de la policía en su bolsillo. Y ellos necesitaban que les prestaran esas conexiones para poder mover las drogas sin tener que preocuparse. Es cierto. Entonces, como no tienen esa herramienta, entonces tocó balear a Vito, conseguir a los políticos de otra manera y seguir vendiendo las drogas porque es mucha plata. ¿Sí? Es cierto. Pero pues también eso habla mucho del personaje de Vito, como de su moralidad en que nosotros jugamos con lo que es apuestas, mujeres, pero porque son vicios que en este momento son tranquis. Ajá. Entran las drogas y se nos va a despilotear la vida porque las drogas despilotean vidas. Sí. Entonces es bien chévere ver Y en como efecto. esa doble moral que tiene él, como por ponerle palabra también, Sí. de que Como hacemos cosas sucias, pero con límites. sí, tenemos una línea que no vamos a cruzar. Ajá. Entonces es bien chévere. Sí, sí. Bueno, y ya retomando el hilo conductor. Si usted le tuviera que poner un puntaje del 1 al 15 a esta película, no mentiras. El abrazo. El Padrino. Yo creo que para mí es como un 12, Un 2. porque me pareció buena película. Ajá. Lo único que me mama es como ese espacio en la mitad cuando él se va a Sicilia que uno se desconecta, que es cuando la película se siente lenta. Sí. Y a mí me hartan las películas largas, pero creo que es buena película y aún así 50 años después uno puede encontrar cosas innovadoras y que uno dice como pues yo esto no lo he visto antes. O sea, incluso si uno se pone a compararla con películas más recientes de gangsters como es El Irlandés, siento que esta es mucha mejor película. Y es que El Irlandés Tiene pues, muchos mejores efectos visuales. sí, y yo diría que también tiene un elenco muy, muy Ush, bueno. Mucho más. Pero siento que El Padrino todavía tiene mucho más para dar ahí. Entonces por ese tipo de contrastes Lo poético. y lo poético y por lo que no me gustó que ya mencioné, yo le daría un 12. Un 2. Se le baja 3 puntos a lo largo y Y lo Lo lento en lento. la mitad. ok. Creo que sí no es tan rescatable. Y también el personaje de Fredo me parece que no tiene ningún lugar ni posición en ninguna parte, pero Yo creo que es relevante para la segunda, creo, no sé, no me acuerdo. no sé, no me la he visto, entonces no puedo juzgarlo ahí. Este espacio es para El Padrino 1. Pero pues también hay que tener en cuenta que es una Padrino 1. trilogía. Este es El Padrino 1. Si hacemos El Padrino 2, 1. si hacemos El Padrino 2, hablamos del Padrino 2. Ah, bueno, está bien. ¿Usted qué diría del Padrino 1? ¿Qué puntaje le daría? Al Padrino 1. 1. El Padrino 1. 1. Yo lo vi 14.5. 14.5. ¿Y por qué le quita el Se- punto 5? Se me hizo una parte lenta, marica. La de Michael yéndose a Sicilia. Creo que hay otra, pero no recuerdo en este momento, pero sí fue como, se me hizo un poco lenta en un pedazo específico. De resto, 14.5. ¿usted diría que es la película perfecta? Sí. Sí. Wow. De hecho me estoy debatiendo si dejar pasar ese punto 5. Sinceramente. Eso lo podemos revaluar después. Si alguna vez hacemos El Padrino 2, en retrospectiva puede cambiar su puntaje también. Acuérdese que todo esto es inventado en últimas. Sí. Por el momento lo di 14.5. Es que es buena. Es excelente. Y es que, no sé, yo no excelente. siento que sea necesario ni siquiera recomendarla porque es un clásico y los clásicos son clásicos por algo. Y así uno se la haya visto 10 veces, hay que vérsela una 11ª vez. Nunca es suficiente. Porque además esto abrió un espectro gigantesco sobre las cosas Sí. de mafia, de más películas, de juegos, de un montón de cosas. Sí, siento que El Padrino fue como un fenómeno cultural frente a todo lo que logró, o a lo que le hizo precedente más bien. Y a eso se hace referencia cuando se dice la revolución de los 70s de Hollywood. También pasa lo mismo con Star Wars, y con E.T. y esas cosas. Sí. Pero sí siento que en los 70 se movió bastante y hubo bastante cambio en lo que era el cine desde antes. Sí, esas. Mm, Bueno, yo creo que eso ha sido todo Creo que hasta aquí fue, sí. por esta ocasión. Tenemos un par de caballos que decapitar. Pasta que cocinar. Eso iba a decir, hay que comer. También tengo hambre. Bueno, entonces esperamos que hayan disfrutado de este espacio, así como lo hicimos nosotros, Sí, que no se les olvide que la familia es lo más importante, bro. bro. Mm, Y nos escucharemos en una próxima oportunidad. Así es.